Hoy es 12 de enero del 2014. Vamos a orar y después vamos a empezar después el servicio. Bueno, Padre, venimos para dejar todas nuestras cargas en el trono de gracia de usted, agradecerle porque estamos un día más reunidos como iglesia. Le pedimos que usted nos esté edificando ahora por medio de su palabra, guiada por su Santo Espíritu, que podamos aprender de este libro. Que esté aceptando este himno que va a entonar mi esposa, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál de nuestro seminario bautista? ¿El número? 376 del amor divino. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Bueno, gracias, Cano. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Oseas, ¿no? Cuando vamos a ver lo que dice, o sea, un matrimonio, o sea, la responsabilidad de un matrimonio cristiano, tenemos más o menos una idea que el matrimonio en sí es una unión que es legítima, es estable y singular, entre un hombre y una mujer. Y es en sí un contrato, o para decirle, como dice la Biblia, un pacto. Acá pasamos nosotros es un contrato que es llevado a cabo así por dos contrayentes, ¿no? En lo que en sí ambos tienen esencialmente los mismos derechos y las mismas obligaciones para entre sí. ¿Cuál es? Que es amarse sinceramente y profundamente. Y deben mantenerse fieles mientras la vida en sí es una. Y cumplir con los propósitos o fines del matrimonio, ¿sí? No es tan sencillo o tan fácil, ¿no? En la Argentina vemos que hoy hasta dura un año y poder separarse, ¿no? Pero digo esto porque la iglesia, o vamos a decir, Cristo y la iglesia, sabemos que Pablo, o sea, muestra que sí es, la iglesia es la esposa de Cristo, pero en el Antiguo Testamento lo estamos viendo también, Yahvé o Jehová, como dicen algunas traducciones, era, o sea, el esposo de Israel, ¿no? En Éxodo 19 podemos, en capítulo 1 en adelante, dice así: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros habéis visto todo lo que he hecho a los egipcios, y como he tomado sobre las alas de águila y lo he traído aquí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Si apreciamos el versículo 5, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis especial tesoro entre todos los pueblos. Entonces, ¿cuál era la condición? Que si en verdad la escuchaban la palabra de Dios, o sea, su voz, y debían guardar el pacto. En el libro que vamos a considerar hoy de Oseas, vamos con Oseas, va a denunciar que el pueblo de Israel no guardó el pacto. Y había una condición en sí, pero el pueblo de Israel en sí desoyó este pacto. Ahora voy a dar una pequeña, vamos a decir, introducción por arriba así de lo que trata un poco este libro, después me meto un poco para adentro, ¿no? El libro. Este es el primer libro
vamos a decir, lo que se dice en los profetas menores. El profeta menor en sí no es porque sean para despreciarlos, sino porque son más chiquitos que los de los demás libros, ¿no? O sea, significa, el nombre de él significa salvación. Y este profeta en sí profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá. Ya hemos visto estos libros hace mucho, los reyes, ¿no? Que de los reyes vimos. Y en sí él era un contemporáneo del profeta Amos, que vamos a ver más adelante, que él estaba en Israel, y del profeta Isaías y del profeta Miqueas en Judá. Eran los que estaban en esa época también contemporáneos junto con él, profetizando en otras partes, ¿no? Él vivió y vio en sí el deterioro, vamos a decir, político y vamos a decir de Israel. ¿Sí? Como él cayó también, la nación de Israel también cayó en decadencia moral, porque vimos que cada uno hacía lo que hacía, como vimos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Osea también es conocido como el profeta, vamos a decir, el profeta de amor de Dios. O sea, porque él, a pesar de las advertencias que hace y los juicios, Dios le iba a mandar que ellos, en sí el plan era que ellos se arrepintieran porque él les amaba, no la amaba como hijo, la amaba como esposa, ¿no? Y él profetizó en los reinados del rey Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías en Judá, y de Jeroboam 2, no de uno, ¿no? Jeroboam 2 en Israel. Es un poco más o menos de cómo él en la época que estaba, las cosas que él vio, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que sí sucedía en el contexto de la historia de él sí, en ese pueblo, para que nos podamos situar un poco. En esa época había anarquía, había idolatría, había maldad, ¿sí? Por toda la nación, y esto iba a traer un juicio que iba a traer Dios, ¿no? Y por medio de Osea, que vamos a ver Osea 8, vamos a ver del 4 al 14, como Osea iba a anunciar ese juicio, ¿no? El tema de todo este libro en sí muestra que, vamos a decir, la infidelidad del pueblo de Israel. Por eso hablamos del matrimonio en la introducción, porque ellos debían guardar un pacto, ¿no? Y vamos a ver que Dios más adelante, o sea, en sí, para que puedan entender, le da carta de divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí ellos fueron infieles, ¿no? Y vino un castigo, pero a la misma vez ese castigo iba a venir una restauración. Eso es lo que toca el tema, el libro este, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios también, a pesar de que es justicia, es ira, también Dios es amor, ¿no? Y acá se habla un poco del amor de Dios, diferente del otro profeta, ¿no? Que vamos a tocar un poco también de esos, del amor en sí de Dios. Todas estas advertencias que vamos a dar del juicio que iba a venir, también tenemos que verlas desde un ángulo, desde un punto de vista como estaba diciendo, que del amor de Dios. Así hay advertencia, juicio, pero es porque Dios te ama, si no, no te va a disciplinar, si no te ama, no te va a corregir, ¿no? Y todo ese amor era porque Él lo considera como hijo, también como la esposa que es amada, ¿no? Entonces, el libro de Osea, podríamos decir que toca la infidelidad de Israel, en el capítulo 1 al 3, vamos a decir, y esto está ilustrada por el matrimonio, vamos a ver ahora cuando empiece, que de Osea, que con Gomer, que vamos a ver que la esposa ramera, la esposa adúltera, que no le era fiel a Osea, ¿no? En el capítulo 4 al 12 podríamos dividirlo también de la infidelidad, donde Osea la va a descubrir, va a correr el velo y va a condenar eso, o sea, porque por medio de Dios esa infidelidad, ¿no? Y para terminar, del 13 al 14, el libro toca que a pesar de todo eso, Dios tenía una promesa de bendiciones para el futuro, tanto para ellos, vamos a ver que, pero también para aplicación para nosotros, ¿no? Bueno, eso es un poco por arriba, más o menos de lo que toca el libro este, ¿no? Todo esto nos va a enseñar este libro que en sí, Dios, a pesar de que es ira, de justicia, también es largo, vamos a decir, en paciencia y también en misericordia, y que Dios tiene amor, y a pesar de como a veces nosotros somos, ¿no? Porque podemos aprender también de este libro que más adelante en uno de los capítulos voy a tocar cómo el pueblo puede apostatar y negar, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Yo nunca haría eso, pero vamos a ver que con el pueblo de Dios se va en pos de idolatría y está toda la mente pensando en algo así, su mente no está en Dios. Eso es un principio. Vamos a ver algunos pasos, 3 o 4 pasos que una vez ya lo vimos, cómo es que la persona puede llegar a apostatar, ¿no?
Y Oseas nos va a mostrar un poco de eso, de cómo el pueblo de Dios, incluso nosotros, no el pueblo de Dios, sino que nosotros también podemos alejarnos de Dios, y aunque no pensamos que no. Espera un momento, voy a tratar de acomodar porque sí medio chico todo esto, pero quería agradecer públicamente, me estaba olvidando de algo, al hermano Isaac, ¿no? Que él tiene en Facebook, que es como las águilas, ¿no? No sé pronunciarlo en inglés, que de Ángel o Ángel, no sé traducirlo, pero él aparece como las águilas, ¿no? Que el domingo, quizá el domingo que viene, tenga el púlpito nuevo en esta semana y el cartel nuevo, o sea, atrás. Esto es una donación del hermano, ¿no? De San Diego, que me ha donado, un hermano que tan solo con 20 años que tiene, ¿no? Y tiene un gran corazón de misionero. Creo que está hablando con él, y creo que es un hombre, o sea, tiene un corazón conforme a Dios, tiene muchos planes, todo para Dios, con solo 20 años. Y por eso agradecemos como ese hermano nos ha donado para este púlpito, ¿no? Y para el cartel. Así que quería agradecer eso, hacerlo. Sé que no busca ese reconocimiento, pero sí que agradecerlo, ¿no? Quizás el domingo que viene ya tenga más espacio para poner acá, porque me quedan cortitas a mí, esto se me cae. Así que agradecerle a él por todo lo que nos ha dado. Gracias, ¿no? Así que vamos a empezar. En el capítulo 1 de Oseas, vamos a abrir. Un momento, si puedo acomodar esto acá, para que no se me caiga todo lo que tengo. Vamos a abrir en el capítulo 1 y vamos a ver la mujer y los hijos de Oseas, que ahí empieza, ¿no? Y en sí vamos a ver que empieza el 1-2 diciendo, ya empieza el 1-2, dice en sí se empieza diciendo que la introducción de la palabra del Señor vino a Oseas, ¿no? Sabemos que para poder entender, o sea, todo eso siempre los profetas, la palabra de Dios venía y yo hablaba, ¿no? Para no empezar por el versículo 1, ¿no? Pero en el versículo 2 dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, tomo para ti una mujer ramera y engendra hijo de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Ahí dice que la tierra se ha prostituido y apartándose de mí. Está con la tierra, no está hablando solamente, no podemos tomar literalmente la tierra, sino está hablando del pueblo de Israel, se había prostituido, ¿no? Y él iba a llamar, como sabemos siempre, a sus profetas, y este profeta le llamó algo, ¿no? Realmente hoy vemos que muchos se preocupan por buscar a veces la mujer es linda, si tiene buena silueta, y si es cristiana. Y fíjate que acá este profeta Dios le manda a que buscara una ramera. Algunos, vamos a decir, exegetas o algunos comentaristas, vamos a decir, disienten entre esto. ¿Por qué? Porque unos dicen que es una alegoría, otros dicen que no es verdad. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico se contradicería, porque en el libro de Levítico manda que ningún profeta se case con una ramera. Y esto también sería aplicable, vamos a decir, al profeta, ¿no? Porque él también, Dios no nos mandaría que nos unamos en yugo desigual, porque 2 Corintios 6:14 que no es yugo desigual. Entonces, ¿qué la palabra de Dios se contradice? Porque Dios acá le está diciendo que se junte. Creo que la mejor interpretación que podríamos tener sobre este texto acá es que Dios no le mandó que se buscara una prostituta. En sí, yo creo, me voy a inclinar por dos cosas que yo creo. Una es que esta mujer quizás sería una prostituta en potencia. Dios en su omnisciencia, quizás Dios vio que antes de casarse o cuando se casaran, esa mujer, cuando él se iba a trabajar, le iba a engañar. Entonces Dios vio así, sabía que esa mujer tenía, vamos a decir, entre sí, un espíritu de adulterio. Tanto venga por su familia, o sea, ella le iba a engañar. Él no sabía. Entonces Dios mira y dice, algo que cuando escribió quizás, o sea, ya había sucedido todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Podemos creer que Dios no se contradice diciendo buscaste una prostituta, porque Dios no se va a contradecir, pero Dios en su existencia vio eso y le dijo, o sea, a él. Otra de las cosas que podemos especular, porque estamos especulando, porque acá literalmente dice eso, es que esta podría ser una israelita
que sería una adoradora de Baal, porque este pueblo ya estaba prostituido, y si estaba todo prostituido, la tierra, es posible que hasta las mujeres, todas esas mujeres que estaban ahí, también eran, vamos a decir, en una parte adoradoras de ese templo. Entonces podemos mirarlo desde ese ángulo. Dios vio que esa mujer era, vamos a decir, una adúltera en potencia, cuando se casara lo iba a engañar, por eso decía, o era una mujer de israelita común, pero como todo estaba contaminado, entonces podemos llegar a pensar de eso. Sea como sea, la escritura dice que le manda eso, porque anda, toma partido mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos hacían prácticas en sí religiosas, sabemos, ¿no?, que se mezclaban, decía, con esos ritos que estaban dirigidos a Baal. Baal era un dios que yo tenía, ¿no? O sea, dios con minúscula, ¿no? Y era el dios del cananeo. Una vez lo vimos, que era el dios de la fertilidad, ¿no? Porque bueno, quizás Dios no le daba hijos, le cerraba el vientre, porque si estudiamos la Biblia, muchas de las mujeres se les cerraba el vientre de Dios curaba cuando no sabíamos por qué. Entonces las mujeres, ¿qué hacían? Al dios cananeo que te da hijo. Y como le daba hijo, estamos con el dios cananeo, entonces Dios malo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos iban a Baal. Baal era considerado como el dios de la fertilidad. Entonces, lo que sucede es que, vamos a decir, un prostíbulo, porque había mujeres, tenían relaciones, ¿y qué tenían? Pero esos hijos eran hijos de una ramera. Fíjate que dice en el versículo 2, y engendra hijos de prostitución. No iban a venir como un hijo que lo esperás y viene la bendición del tiempo a Dios que quiere. Como ellos no esperaban, vamos al Dios Baal. Y entonces Dios le engañaban de esa forma a Dios y hacían otras cosas a ese Dios. Así dice, Dios no hacía nada porque está muerto, es madera nada más. Pero bueno, a veces incluía entonces relaciones sexuales con las cananeas, o sea, las sacerdotisas que estaban ahí. Eso es lo que sucedía en el contexto, estoy tratando para ubicarnos ahí lo que estaba pasando. Esa palabra prostitución en sí se podía referir también a la inmoralidad sexual, o también a la inmoralidad sexual, cuando digo las relaciones que de verdad sucedía con las sacerdotisas ahí, o si no también a la infidelidad del pueblo, ¿no? que sucedía, o sea, denuncia eso, ¿no? En sí, pero todo el pueblo se estaba prostituido, tanto vamos a decir como en la lealtad para con Dios, para con el prójimo. Cuando nosotros nos vamos al libro del pastor Santiago, en Santiago 4 y versículo 5, encontramos en el libro del pastor Santiago, 4 y 5 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Quizás diga, oh Daniel, yo no soy como ese pueblo. Pero las Escrituras en el Nuevo Testamento dice, cuando tú pones tus ojos en las cosas de este mundo, como lo hizo Demas, desamparando a Pablo, amando más a este mundo, las Escrituras te dicen a ti y a mí que somos adúlteros. ¿Por qué? Porque le engañás, violás el pacto matrimonial de serle fiel, de poner todo tu corazón, toda tu mente en Dios. Cuando pones tu mente centrada en algo que querés de este mundo, te sea lícito quizás. Pero ¿qué sucede? Dios te dice adúltera, porque no me estás amando, estás perdiendo el primer amor que me amabas antes y te estás yendo en pos de las cosas que este mundo te quiere dar. Entonces sabemos que estas las cosas que podemos llegar a tener, las cosas más felices, todo lo que puedes tener es pasajero nada más. El amor de Dios es eterno. Dios te dice, con amor eterno te amamos. ¿Qué puede lo que te puede separar de Dios? ¿Qué, este mundo? Yo creo que nada de este mundo nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la tristeza, ni la espada, nada, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de eso, porque a veces podemos adulterar y no nos estamos dando cuenta. Y Dios es celoso, porque Él te ha dado su Santo Espíritu. Y Él, sigo adelante, Él busca una mujer, pero en el versículo 4 dice, el Señor dijo a Osea, ponte por nombre... Él tiene él va a buscar a la mujer, ¿no? Y dice, fue y tomó a Gomer, hija de Diblaí, y ella concibió y le dio luz a un hijo. Bueno, él ya busca a una mujer, que es Gomer, ¿no? Esta mujer concibe, vamos a decir, un hijo, ¿no?
Y dice, el Señor le dijo a Osea, pone por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada de Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Entonces dice que toma una mujer, o sea, vamos a decir, prostituta, o sea, o adúltera, ¿no? Y concibe un hijo. Y Jezreel, que en sí quiere decir, vamos a decir, era una ciudad donde Jehú había dado muerte a Jezabel, y al rey Jorobán, que vimos una vez, y toda su familia la habían matado, ¿no? Y acá, en 2 Reyes 9, 22, 37. Ese es el nombre que le dice que le pone, ¿no? Porque los nombres sí tienen un símbolo. Mi nombre es Daniel, Dios es el juez, pero Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Cada nombre que Dios le ponía, o sea, Dios o cada nombre que sí ponía tenía un significado. En la Biblia tiene un significado, por eso pone un nombre por esto, porque tiene un significado. También se pondrá un nombre nuevo. Entonces tiene un significado. Y Jezreel era eso, ¿no? Donde había dado muerto, así donde se había puesto fin al reino malvado, donde estaba la reina Jezabel. Por eso que el primer hijo que iba a tener se iba a poner Jezreel. ¿Por qué? Porque iba a poner fin al reino de Israel, como decía en 2 Reyes 18, de 9 a 12. Entonces, Dios está mostrando simbólicamente, así como en sí vayamos a ver en un rato que en sí representaba a esta mujer adúltera, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y los hijos estaban mostrando, vamos a decir, simbolismo, lo que Dios iba a hacer, lo que iban a hacer de este adulterio, porque de ese adulterio iban a hacer algo, hijos de fornicación, no nada viene bueno de eso. Entonces iban a venir estos hijos, eso. ¿Qué va a suceder? El primero Jezreel, Dios dice en el capítulo, en el versículo 4, que iba a poner fin al reino de la casa de Israel. En el 1.6 dice, y ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo, ponle por nombre Ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no lo depararé jamás. Mirá que yo muchos que quieren tener hijos. Esta mujer tuvo 3 hijos, pero no estaban bajo la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Al no venir con una voluntad de Dios, vejete como vino por adulterio, por ramera, estos hijos venían, pero no venían. ¿Cuántos podés conocer muchos hijos que tienen a alguien sin muy lejos por acá, familiares, y vos los ves ahí que son, por decir de verdad, hijos de rameras, porque están en sí en fornicaciones, de cosas del mundo, y no hay bendición en esos hijos. Y el segundo hijo, que ella concibió otra vez y dio luz una hija, el Señor le dijo, ponle por nombre Ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no lo perdonaré jamás. Entonces el segundo nombre, que es Ruama, no compadecida, quiere decir, y Dios mismo lo dice, porque ya no se iba a compadecer más del pueblo, ¿no? Dios le retiraría, vamos a decir, su gracia o su favor por un tiempo, pero después Él volvería, ¿no? En el 1.7 dice, pero me compadeceré de la casa de Judá, los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Entonces, Dios iba a tener compasión en sí del reino de Judá. Vamos a ver que estas profecías en sí que estaban dadas, o sea, vamos a decir que en este momento, o sea, este profeta en sí estaba haciendo, vamos a decir, al reino de la tribu, o sea, de Israel. Para hablar de esto teníamos que tener en el contexto que, ¿cómo explicarlo? Se habían dividido las tribus, ya lo vimos hace mucho cuando vimos un poco de Salomón, esto, se habían dividido las tribus, y hay tribu para el norte, otra para el sur. Bueno, estaba hablando de a Israel, que se había quedado con el nombre de eso, y se había empezado a prostituir. Por esta época todavía, como Judá todavía no se estaba prostituyendo, pero cuando vemos Jeremías y esos profetas, ya vimos que ellos también se prostituyeron, porque te prostituido como tu hermana, dice, ¿no? Las 2 hermanas se habían prostituido, y eso incluso se habían prostituido peor. Pero acá estamos viendo en la época un poco más allá que todos estos profetas que en sí, porque la Biblia no está puesta todo así. Estos profetas en sí que está viviendo ahora sucedió antes que todos los profetas que habíamos visto nosotros antes. Cuando estaba sucediendo, se estaban discutiendo los reinos. Sé que es un poco complicada un poco esta historia, pero para que nos podamos concentrar un poco en el tiempo, ¿no? Para poder entender, ¿no? Entonces dice que tendría compasión del reino de Judá. Pero cuando eso vemos, si vamos a 2 de Reyes 19, 32, 37, vemos que Dios interviene, o sea, en sí interviene, vamos a decir, librando al pueblo de
de Israel, no, yo no me acuerdo bien si es en el 32, a ver, 35, Segunda de Reyes 19:35 dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió a 185.000 en el campamento de los asirios, cuando los demás se levantaron por la mañana y aquí todos eran cadáveres. De esta forma se cumple, o sea, vemos como dice acá Oseas 1:7, que dijo: Dios, yo a ti te voy a castigar, pero tú como te estás manteniendo, a veces no, quizás porque estoy viendo que por ahí no están diciendo nada, se divide una parte. Dios había mandado que adoraran en Jerusalén nada más, pero al dividirse los reinos, ¿te acuerdas? Porque Salomón se había mandado a la que quería la plata, y ellos dijeron: no, porque si no se me va a hacer más de 1 hora 40, se explicó todo esto, que querían dividirse, porque no, Salomón nos trató mal, este joven va a preguntar, y bueno, haciendo que se divida el reino, ya lo vimos hace un par de meses. Se dividen para el norte, se van, y acá queda solamente la tribu de Judá en Israel, en el lugar que Dios mandaba que se adorara. Acá quiero que se adoren. Pero ellos se fueron y se armaron otro altar, y así nacieron los samaritanos, que se llaman, que adoraban en otra parte. Pero Dios había mandado un lugar donde se tenía que adorar. Bueno, sucedió eso. Y se prostituyeron, empezaron a crear Baal, al dios de Baal, y Dios dijo: los voy a castigar. Y aparecemos a decir, pero para ese tiempo todavía Judá se mantenía, vamos a decir, apartada. Después se prostituye, o sea, sabemos por lo que dice la Biblia, ¿no? Pero hasta ahora se mantenía pura, vamos a decir, ¿no? Pero vemos que Dios le dice que le iba a proteger, y acá cumple su promesa. Cuando vine a atacar, más que en sí es atacada, vamos a decir, se cumple esto, sabemos que se cumplió, que cuando es Jerusalén sitiada, pero en esa época Judá fue protegida por un ángel, solamente un ángel del Señor que mata a todos esos miles en una sola noche, un solo ángel, nomás viene Dios y los hace juntos, los mata a todos. Así que vemos como Dios cumplió la promesa. En el 1:9 dice: y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Acá Lo-Ami o Lo-Ami no es mi pueblo, ahí mismo texto dice, ¿no? Entonces, acá Dios está evocando así la alianza, por eso leí la introducción Éxodo 19, había una alianza, un pacto con el matrimonio. ¿Cuál es? Es ser fiel hasta la persona, ¿no? Es eso. Cuando la persona, tanto el hombre o la mujer, adultera, mancha el matrimonio, esa persona ha quebrado el pacto matrimonial y la otra persona tiene derecho a darle carta de divorcio si quiere, porque la causa es el adulterio que ha hecho esa mujer o ese hombre. Eso puede crear una ruptura de pacto. Y acá lo que sucede, ellos quiebran el pacto, engañan a Dios con otro Dios, ¿no? Y hacen en sí alianza, vamos a decir, con otro. Se había roto la alianza, vamos a decir, el pacto matrimonial. Así se rompe la alianza, el anillo, se rompe. O sea, ¿por qué? Porque este pueblo en sí adultera. ¿Se puede llegar a entender? Después, del versículo 10 lo voy a leer junto con el 2.23, que creo que lo voy a explicar un poco más a Oseas 1.10 con Oseas 2.23, pero lo voy a leer Oseas 1.10, Oseas 1.10 que tengo acá, lo voy a enriquecer un poco más con Oseas 2.23, de ahí me voy a Romanos 9 y algo, me parece. Ahora lo explico. Pero dice: pero el número de los hijos de Israel, o sea 1:10, será como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar, y sucederá que el lugar donde se les dije: no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Dios viviente. Ahora vamos a explicar un poquito a esto, ¿no? Entonces, el tema, un poco que no expliqué de entrada, el tema central que yo quería hablar, que no lo dije hacia de entrada, es que en sí las profecías, vamos a decir, de Oseas, o sea, las profecías de la restauración, vamos a decir, de Israel, van a ser cumplidas en Cristo, o fueron cumplidas en Cristo, para decir, no es que van a ser cumplidas como dicen otros, sino que fueron cumplidas en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es un poco más o menos lo que habla, vamos a decir, los primeros versículos de Oseas, ¿no? Vamos a ir a Oseas 2, donde vamos a ver que Dios le iba a castigar a este pueblo y Dios lo iba a llevar en sí al desierto. El desierto es un lugar donde simbólicamente, ¿no? donde podemos decir nosotros que Dios los pone para que el corazón más duro en sí se ablande.
O sea, es un lugar donde Dios te va a llevar solo y vas a tener que, sí o sí, Dios te va a ablandar en ese lugar, o vas a perecer, una de dos, ¿no? Pero en el 2 empieza infidelidad del pueblo. En el 2 dice: contendé con vuestra madre, contendé porque ella ya no es mi mujer y yo no soy ya su marido. Acá como está hablando de algo judicial, ya es como que ya le fue a vos al tribunal y dice: pues quiero separar. ¿Por qué? Porque me ha sido infiel. Y acá como ya le da carta de divorcio, parece, ¿no? Dice, ya no soy su marido, que quité pues su rostro, sus prostituciones. Las prostituciones que aparecen en el 2.2, las prostituciones la que ellos adulteraban con el Baal. En sí ya tenían su corazón, como dice Osea, estaba dividido en dos, entre Baal y Dios. Y eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Dios ya no le reconocía, como vemos ahí en el 2.1 también, ya no le reconocía ni como mujer ni como hijo. O sea, ellos no se estaban comportando como un hijo, vamos a decir, en sí, como un hijo, sino que ellos estaban en sí haciendo las cosas mal, prostituyéndose, ¿no? En el 2.5 puede decirse: pues su madre se prostituyó, o la que le concibió deshonró, porque iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Ellos en sí adoraban al Señor diciendo: Señor, Señor, pero ¿qué sucede? No hacían la voluntad de Dios, iban tras sus ídolos en busca de pan y aceite, dice el versículo 5, ¿no? Y lo que no sabían es que el profeta dice acá que en sí el que le daba, quién es, si ustedes leen, o sea, todos dos ahí, es que era Dios el que le proveía esas cosas, ¿no? Porque era Dios el que le estaba dando, a pesar de que ellos creían que esos ídolos de madera los que estaban proveyendo, ¿no? Y acá vemos también, vamos a ver un poco de la prosperidad, que vemos en la iglesia de la prosperidad. En el 2.5 dice que ellos iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. ¿Ven? Las cosas, buscando las cosas. No estamos en la cosa, sino las cosas necesarias, pan y agua. Y ellos creían, vamos a este Dios de la prosperidad, otros que tenían de la lluvia, que eran ellos los que le estaban proveyendo. Pero en sí es Dios el que hace todo eso, que hace salir el sol, caer el agua. Pero ellos creían que esos dioses que hacían así, que hacían llover. Entonces Isaías, a ver, que Isaías, si no me equivoco, de Elías, que hace la cosa y está con esos los 450 baales que quieren hacer llover. ¿Es verdad? Y no pueden hacer, se zanjeaban y todo eso. Bueno, ellos pensaban que esos dioses, pero es Dios el que hace llover. Y entonces Dios dice: ¿saben que soy yo? Entonces esta mujer es como una mujer adúltera que tenés, que estás casado, y cuando te vas a trabajar, esa mujer sale adulterada por las calles y anda con otros amantes, por decirlo. Bueno, así se estaba comportando, vamos a decir, Israel, ¿no? O sea, en esa época. Me voy a adelantar a Oseas 2, versículo 23, que dije que iba a unirlo con Oseas 2, versículo 10. En Oseas 2, versículo 23, dice así: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré que al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá: tú eres mi Dios. Oseas 1.10 y Oseas 2.23. Pero si vamos a Romanos, o sea, a la epístola de Romanos, que acá yo en sí, para ser sincero, no lo anoté, pero no se preocupe que vea mi Biblia y con la ayuda del Señor voy a tratar de encontrar el texto. Me parece que es Romanos 9, 25, 26, porque no lo anoté, pero si no me equivoco, que Pablo habla en eso. A ver, Como también en Oseas dice. ahí está, ¿ves? Sí, no, en Romanos 9, 25 y 26, porque el año pasado en vano vimos 2 años el libro de Romanos, así que en Romanos 9, 25, si tenemos en consideración Oseas 2, 23, dice así, Pablo en Romanos 9, 25: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar que se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Y voy a hablar de Isaías ahí. Pero lo importante de este texto a nosotros es que en sí Pablo está citando a Oseas. Y Oseas, cuando vemos en el contexto de Oseas, ¿por qué Pablo está citando? O sea, Pablo está aplicando a nosotros, o sea, vamos a decir, la iglesia que más estaban ahí eran los gentiles. Pero acá Pablo, por eso yo digo el tema central que yo quería hablar en esto, o sea,
que la profecía, vamos a decir, de la restauración de Israel se cumplen en Cristo, ¿no? Es el título del sermón. ¿Qué sucede? Que Pablo lo está aplicando ¿a quién? Acá, a la iglesia, vamos a decir, de Roma, pero en la Roma generalmente estaba más poblada por gentiles, había judíos, pero Pablo, lo que Oseas está aplicando al pueblo de Israel, porque Oseas está aplicando acá esto, las promesas, el castigo es al pueblo de Israel, pero en sí Pablo está aplicando a la iglesia de Roma. ¿Qué está haciendo una mala exegesis, una mala hermenéutica Pablo acá? O también se equivoca Pedro en 1 de Pedro 14 hasta el 18, 1 de Pedro 2, 9, 10 y 1 de Pedro 4, 6, que dice también que nosotros somos real sacerdocio, el pueblo adquirido, nación santa. ¿Cómo es posible que se esté equivocando Pedro y Pablo? Entonces acá donde entramos, que creemos que muchas iglesias hacen una mala interpretación con diciendo que la iglesia no es Israel, o el Israel espiritual, como otra vez se decía que nosotros estamos equivocados. Entonces Pedro también están equivocados, porque Pablo está diciendo acá que en sí está citando Oseas, y Oseas está describiendo el pecado que en sí, y el castigo de la restauración, pero ¿de quién? Del pueblo de Israel, ¿no? Pero después de ese castigo ellos van a tener, vamos a decir, el favor y la gracia divina de nuevo sobre ellos. Y Oseas sí está hablando a los israelitas, ¿no? De esa época. Pero Pablo lo está aplicando ¿a quién? A los judíos, ¿no? Pero también ¿a quién? A los gentiles que estaban en la iglesia de Roma. Si vemos también a Pedro en 1 de Pedro 1, 14, 18, 1 de Pedro 2, 9 y 10 y 1 de Pedro 4, 6, que dije, Pedro la aplica también a este pasaje, porque habla de la restauración también de los israelitas hacia los gentiles, así que estaban predominando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos interpretar esto? Si Oseas está hablando al pueblo de Israel, ¿y por qué Pablo lo aplica ahora a nosotros? Podemos ver en esto que tanto el pueblo de Israel de esa época, en la raza étnica, podemos decir, y como nosotros, o sea, tanto ellos como nosotros, en sí la fuente, vamos a decir, la salvación, de donde proviene, siempre es Dios, y la gracia que opera, la gracia soberana, esa que Dios tiene compasión por nosotros, en sí es mostrada tanto para los judíos de esa época, como para los gentiles como nosotros. Entonces, tanto ellos como nosotros carecemos de ser el pueblo de Dios. En serio, sencilla palabra, si no entendieron todas estas palabras teológicas que dice, sería así. Si no entendieron nada, esto es sencillo. Tanto el pueblo de Israel como nosotros, lo estoy haciendo súper clarito, dependemos de la gracia de Dios para la salvación. Eso es todo. Oseas le está hablando al pueblo de Israel, Pablo está sacando el texto de Oseas y aplicándolo también a la congregación de Roma, diciendo, tanto como ellos, como nosotros, si no fuera por la gracia divina, soberana de Él, operando en nosotros, no somos salvos, porque nosotros también tenemos que ser restaurados, rescatados, porque nosotros estamos alejados, sin un Dios, estamos sin un pacto. Efesios 2:11 en adelante habla, ¿no? Que también nosotros ahora somos parte de ese pacto. No tengo tiempo de ir, pero en Efesios 2:11 en adelante habla, y en el libro de Hebreos, que Cristo ya rompió las barreras, ya no es judío ni gentil. Entonces, Oseas está hablando este profeta del amor, está mostrando también que en el amor divino que nos ama, está mostrando, más conocido para que se pueda entender, es esto: por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Ahí está el Evangelio de Oseas. ¿En qué? En que Dios lo iba a restaurar. Bueno, ya lo vamos a ir más adelante. Pero esta solamente esta profecía se cumple, no hay un montón acá que apuntan al Señor Jesucristo. Muchos dicen, bueno, ahora vamos a ver un rato que dice que el pueblo de Israel en sí no volvió ahí, pero sí vamos a ver que volvió, y muchos dicen que no se ha cumplido esta promesa, que volvieron en parte las 10 tribus, pero ya vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, o sea, acá en el libro de Oseas. Vamos a pasar ahora a Oseas 4. Sí, no voy a pasar así a
Oseas 3.5, porque estoy viendo lo más importante. No estoy haciendo un estudio exegético, ya saben, siempre lo mismo. El matrimonio, vamos a ver en sí simbólico de Oseas. Acá vemos como Dios le manda, o Yahvé le manda al profeta a, vamos a decir, en sí a restaurarla, a comprarla a la mujer de Oseas. Dice así: el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adultera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 ciclos de plata y un homer de medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Pero en el 3.5 dice así: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días. La mayoría de los estudiosos de la Biblia saben que cuando está hablando en esta profecía, porque estamos viendo cuando está hablando de los últimos días, cuando estamos hablando de los últimos días, muchos dicen, creo que estamos en los últimos días. En los últimos días estamos ya de la venida del Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. Estos son los últimos días. No tenemos Juan, todo eso. Pablo habla que ya estamos en los últimos días, ¿no? El mismo libro Primera de Juan lo puede abrir y leer y dice que ya estamos en los últimos días, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Que se buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Acá, en sí, cuando habla de acá, está refiriéndose al Señor en sí, Jesucristo, ¿no? Porque, vamos a decir, es cuando está hablando de la época del Mesías, del Señor Jesucristo, ¿no? Que en sí un remanente iba a regresar. Cuando habla sino también de David, acá del rey, está hablando de Cristo, porque Cristo en sí era descendiente, vamos a decir, de la línea de David, y también él fue llamado el rey de Israel en Juan 1.49. Entonces, cuando están diciendo que acudirán temblorosos al Señor, está hablando que ellos iban a recibir el perdón, o sea, acudirán temblorosos al Señor en los últimos días. Pero se está refiriendo acá, quizás no sabemos bien por qué no sabía el profeta, pero estaba hablando de Cristo, que iban a acudir. Ya siempre dijo lo mismo: si no tenemos la llave de interpretación, que todas las promesas apuntan a Cristo, la mayoría, porque Cristo dijo en Lucas 24 que los profetas y los salmos todos hablaban de mí. Entonces siempre vemos que si entendemos esto, no tenemos la mente en un templo que se va a construir, en una ciudad que tenemos puesto en Cristo, entonces siempre sabemos que se iba a cumplir en Cristo. Dios lo iba a restaurar, donde Dios te iba a mostrar, Dios te iba a comprar. Cuando te ha comprado a ti, me ha comprado a mí, te ha comprado a ti que estás escuchando, ¿qué? Te ha comprado, si Dios te ha rescatado, Dios te ha comprado, o sea, Cristo ha pagado un precio alto. Comer dice, Oseas pagó un precio por esta, y ella se había prostituido y ha sido esclavizada por estas, vamos a decir, por el pecado, por estas naciones. Pero Cristo vino y pagó el precio y te rescató. Romanos 5.8 dice: pero Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 Juan 4.9 dice: se manifestó el amor, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces ahí se ve el amor de Dios, Dios enviando a su Hijo, Dios pagando el precio, ¿no? Por nosotros, ¿no? Que sin derramamiento no hay perdón de pecado, y Él pagó un alto precio, ¿no? Y acá vemos a Gomer también haciendo tipo una tipología, ¿no? De lo que iba a suceder, compra, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Vemos el amor de esto. Tenemos que ver, yo no quiero entrar en un teledramatismo ni nada de eso, ni hacer con muchos pastores que por ahí quieren hacer llorar a las personas, de cómo es posible que este hombre le haya llamado tanto una ramera, y fue y hizo, ¿no? Pero tenemos que pensar, ¿quién haría eso? ¿Algún hombre? Si está escuchando por el canal, ahí por YouTube, o sea, por el canal que tenemos Prega, si tu mujer te engaña, ¿qué harías? ¿Le dirías, sí, te perdono, empecemos de nuevo?
porque eso hacemos nosotros, o sea, como iglesia también. Cuando adulteramos durante la semana, perdemos tiempo la mente así en el ídolo, a ver por qué el ídolo, la mente todo en el ídolo. Y Dios dice, me amarás con toda tu mente, todo tu corazón. Y aquí dice Santiago, oh almas adúlteras, dice. Entonces, sin querer, a veces, no nos damos cuenta, estamos adulterando, porque Dios dice que Dios es un Dios celoso, que nos anhela. Después decimos, ay, mi esposo no me cela, le voy a hacer celo con el de allá. Pero Dios también es celoso, Dios es celoso, y Dios nos cela a nosotros, somos la esposa de Él. Entonces debemos entender, ¿no? Como en el amor de Dios, como Dios como Dios nos ha amado y nos ama a pesar de que nosotros a veces adulteramos, ¿no? O sea, no somos en sí adúlteros, ¿no? En Oseas 4 vamos a ver cómo vamos a decir, yo tengo como subtítulo controversia de Judá de Jehová con Israel. En el capítulo 4 en sí toca, vamos a decir, que ellos, vamos a decir como Oseas denuncia, vamos a decir, los pecados que sucedían ahí en ese vamos a decir, en ese pueblo, ¿no? Oseas está denunciando el pecado que sucede dentro de eso. Si han leído su audiobiblia o han prestado atención un poco a lo que dice ahí, se habrán dado cuenta de que Oseas va a empezar a denunciar algunos pecados, en sí, para poder entender, ellos van a hablar, o sea, a los sacerdotes de acá en adelante, pero también el pueblo también en sí es culpable. Estaba tratando de buscar una forma un poco que se pueda llegar a entender, pero en sí el pueblo de Israel, los sacerdotes en sí eran culpables de las cosas que estaban sucediendo, porque ellos, a pesar de ser permitidos, también tenían que, en una parte también, adoctrinar al pueblo. Y ellos estaban, vamos a decir de una forma, adulterando. En Oseas 4.2, él está denunciando, dice así, dice que, bueno, voy a empezar del 1, Oseas 4.1. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. ¿Qué está denunciando acá Oseas? En sí, el pueblo, vamos a decir, de Israel, estaban violando, estaban pecando. En sí, lo que estaban diciendo es que ellos estaban, vamos a decir, estaban violando la Torá, o sea, la ley de Dios. No le importaba, porque ¿qué manda la ley de Dios? Y ellos estaban haciendo todo lo contrario. No perjurar, ellos estaban mintiendo, no tenían misericordia de la viuda ni del huérfano, adulteraban, dice no codiciarás, hay homicidio, ¿qué dice la Torá? No matarás, dice, y homicidios se suceden, y hacían todo lo contrario, ¿no? Entonces ellos estaban dejando a Dios, y esa es una de las causas que vamos a ver de la apostasía en un rato. ¿Qué era lo que estaba sucediendo acá? Se olvidaron de la palabra de Dios, se habían olvidado. Estaba en su mente en los ídolos, y la palabra de Dios no estaba, ¿no? Buscaban las cosas más de este mundo, y ellos habían dejado de lado. En el versículo 6 creo que está el texto más conocido de Oseas. Oseas 4.6 creo que es el texto más conocido, que lo han escuchado, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quién no escuchó alguna vez: mi pueblo perece por falta de conocimiento? Eso es Oseas 4.6. Entonces el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando hablamos falta de conocimiento, no queremos decir que no estamos hablando de un mero, vamos a decir, conocimiento intelectual. No estamos hablando de información que introducimos dentro del cerebro. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una relación en sí personal con Dios, una relación afectiva, que en sí nos conformamos así a la voluntad de nuestro Padre,
y queremos hacer lo que Él manda en su ley, en la Torá, pero no lo hacemos para ser salvos, no es por obra, no es así por obra. Pero ¿qué pasa? Que no somos salvos por guardar la ley. Cristo guardó la ley, ya cumplió la ley, no vino a abrogar la ley sino a cumplir la ley. Pero ahora el principio de vida, Romanos 8:1, que habita dentro de nosotros, que también que cumplió la ley, el autor, el legislador de la ley, opera dentro de nosotros la ley. No guardamos la ley para ser salvos, pero es por medio de esa ley que somos santificados ahora. Cuando estudiamos la palabra, la misma palabra nos enseña a amar al prójimo, a no robar, todo eso. ¿Pero qué es? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive dentro de mí. Entonces podemos, pero el pueblo de Israel no. Ahora nosotros tenemos la ley escrita en tablas en carne, no en piedra. Y ellos se habían olvidado. Por eso que cuando hablamos de conocimiento, muchos creen que solamente mucha teología sistemática, comprar grandes libros. Y es bueno. Lo que sucede es que no se trata de, porque faltó por falta de conocimiento. No. Conocimiento es que Adán conoció a Eva, José y María se conocieron. Entonces habla de relación, de tener una relación. Tenés una relación con tu padre continuamente, caminando como Enoc de la mano y estás con él hablando siempre, porque es un ser real, es un espíritu, existe de verdad. No es algo que está en la Biblia ahí. Es de verdad, habita, te reconaliza dentro de nosotros. Nos habla del Santo Espíritu a nosotros por medio de su Santa Palabra. Tenemos una relación, pero ellos perecieron, ¿por qué? Por no tener una relación, por falta de conocimiento. Versículo 8, 4:8. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Los sacerdotes en sí, a ver cómo les podría explicar. El pecado de mi pueblo comen, Oseas 4:8. En sí podría decir que el pecado se podía referir a las ofrendas, porque se hacían ofrendas por el pecado, nos situemos en esa época. Entonces el pecado de mi pueblo comen. Los sacerdotes tenían que comer de la grosura de animales, se acuerda que estudiamos una vez Levítico, y ellos comían de eso. Pero él se está refiriendo acá más a que los sacerdotes en sí se estaban enriqueciendo, se estaban apoderando codiciosamente, porque no nos olvidemos que acá lo está denunciando, o sea, se apoderaban de las ofrendas de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando más pecaba el pueblo, ¿qué había? Más comida, porque cuando más pecaba, más ofrenda tenía que hacer el Señor. Entonces, ¿cómo dice? 4:8, de pecado de mi pueblo comen y su maldad levantan su alma. Claro, ellos en vez de denunciar el pecado como pastores, vamos a decir, aprovechaban. Es como que alguien yo digo, bueno, sí, les permito todo mientras me den el dinerito. Acá no pedimos ni diezmo ni ofrenda ni nada. O sea, si quieren dar, lo ponemos acá, ya saben, ¿no? Donaciones que nos dan algunos hermanos. Pero ellos, mientras pecan el diezmito y todo eso en la época de hoy, no denuncian nunca el pecado. Ven los pastores de hoy en día, mientras vos le dan diezmito, ellos tienen sus autos y todo, y nunca el pecado. Que se examinen a sí mismos o no hablan. En esa época ya existía, caramba. Vemos que ellos se engordaban, tenían carne, no hacían nada. ¿Por qué? El ejemplo más que creo que está más a la vista eran los hijos de Elí. En 1 Samuel 2:13 y 17 nos acuerda que vimos los hijos de Elí, que ellos eran culpables de este pecado de inmoralidad, incluso tenían relaciones estos hijos de Elí. Elí encima era gordito y con esto no disciplinó a sus hijos, ¿no? Después vemos que Dios los mata. Pero ¿qué sucede? Que así estaba el pueblo de Israel, así estaban los sacerdotes. Imagínate los sacerdotes de ahí para abajo, lo que había. Entonces estaba totalmente corrupta del último pelo de la cabeza hasta el dedo de la uña de abajo, estaban completamente corruptos el cuerpo, vamos a decirle, sí, podríamos decir el cuerpo de esa época, ¿no? Y así que después en la época de Cristo también vimos que los fariseos sí invalidaban la ley de Dios. ¿Por qué? Ponían ordenanzas de hombres y sacaban. Vemos que también sucede lo mismo, como estos que vemos ahora perecen por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque sacan las escrituras, nada tiene como regla de fe de obediencia, y ponen cosas, vamos a decir, ordenanzas según los hombres, van poniendo y se van engordando. Del pecado de mi pueblo comen y de su maldad levantan el alma. Vamos a poner esto para la iglesia, para que venga gente, y sucede así, ¿no? Que se van adulterando, van haciendo infieles. Versículo 11, fornicación y vid y mosto quitan el juicio.
4:11, dice el profeta, por medio guiado por el Espíritu de Dios, que la fornicación y el mosto quitan el juicio. ¿Qué hace el vino? Te sacan, ¿qué? El juicio, no razonan. En sí, ellos tomaban, hacían fiesta, y encima iban y le hablaban a los ídolos: oh, dame el hijo que quiero, porque ese era el hijo, el dios de la fertilidad. Y mirá lo que hacían. Entonces, en vez de llenarse del Espíritu Santo, ellos, vino y mosto, dice el 4:11. Tomaban, y ese era, vamos a decir, imagínate una iglesia así. Una iglesia que pone que el pastor que está acá dice: yo te así va, termina la prédica, bueno, ahora después ahora vengo, me voy allá a fornicar con la sacerdotisa del culto que está allá, y vengo. Porque ponete en una época de eso sucedía literalmente. Literalmente fornicaban, literalmente tomaban, literalmente iban a ofrecer sacrificios, le hablaban a los ídolos. Estaba sucediendo eso de verdad. Imagínate en la época de ahora, ¿cómo sería? Estaba totalmente corrupto, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, si vamos a 2 de Corintios 11, versículo 2, yo lo tengo anotado acá, pero me va a costar abrirlo, pero tengo miedo que se me caiga todo esto. Espera un segundo, voy a tratar de buscar con esta Biblia. 2 de Corintios 11, versículo 2. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces Dios nos cela con un celo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que cuando Cristo venga, nosotros nos mantengamos puros para Él. Sabemos que tenemos nuestras luchas, pero debemos luchar, no sé, como acá, como el pueblo que se empezó a entregar de a poco, y de a poco se empezó a olvidar de la Torá, de la ley de Dios, y fueron en busca de ídolos que le daban sus hijos, le daban su miel, su mosto, y todo lo que querían, que lo que ellos en sí querían para satisfacer, ¿no? Porque dice: pedí, pero pedís mal. ¿Para qué pedís? Para ti mismo, no pedís para las cosas de Dios. Oh Dios, ¿cuál es? Que venga, ¿cuál es? La primero que nos enseñó: Padre nuestro, dame lo que yo quiero. No, Padre nuestro, venga tu reino, es lo primero que sale de nuestros labios. Eso es lo primero. Y después, por abajo nos enseñó Cristo: y danos las cosas, pero primero, Padre nuestro, que venga tu reino, que se siga acá, perdónanos. Entonces debemos hacer, y todas las cosas después van a ser añadidas. Pero este pueblo no, se fue en busca de Baal, para que el dios de la fertilidad, el dios del mosto, de todas las cosas que le daban para comer, y así fue como se empezaron a alejar de a poco, ¿no? Dejando en sí la palabra de Dios. En el 4, versículo 15, ya vemos algo que Dios dice: Efraín es dado a los ídolos. Esto es muy conocido, este texto. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Mira que Dios te diga: tal persona, o yo, para decir, vamos a decir yo, para no señalar a nadie, Daniel es entregado a los ídolos, déjalo. Quizás no le vemos en la palabra, pero yo siempre tiemblo a decir que Dios, si Dios me dijera, si Dios me dice te dejo, yo estoy perdido. De verdad estoy perdido. Porque si Dios saca su gracia, de llegar a sacar su gracia de mí, yo estoy perdido. Porque mi mente que como que se me desconecta y yo vuelvo al mundo. O sea, volvería al mundo de nuevo a hacer las cosas que hacía cuando estaba en el mundo. Entonces, fíjate que Dios le dice: déjalo ya. ¿Por qué lo dejó? Porque ellos se había dado a los ídolos. Como la iglesia diga: ¿no te quiere volver ese pecado? Pablo, ¿qué dice entonces? Entrégalo a Satanás, dejalo que se vaya al mundo. Y así sucede. Entonces dice: déjalo, ya le advertí de ese ídolo, déjalo ya. Entonces Dios lo deja a ese. Vamos a pasar al 6, ya, para ir avanzando un poco más. En el 6, versículo 1, vamos a ver que dice: en sí el pueblo de Dios no estaba siendo muy sincero, ¿no?, en el arrepentimiento, pero Dios dice andar vamos a ver en el 5.15, en el 5.15 dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta
que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces Dios se iba a alejar. Pero ¿qué dice el 5.15? Hasta que reconozcan. Entonces Dios se sale, o vamos a decir, se aparta momentáneamente hasta cuando tú reconozcas. No podemos estar diciendo a la persona, pecaste contra Dios, pecaste contra Dios. No, la persona misma debe reconocer. Y eso es lo que hace a veces los ídolos, hace que la persona se vaya endureciendo, ¿no? ¿Y qué dice? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca. Bueno, acá muchas iglesias, me voy a nombrar, tienen un sistema dispensacional. Ellos creen que en sí no se cumplió la promesa. Por eso yo le puse el título, la profecía de Oseas para la restauración de Israel cumplida en Cristo. Porque ellos creen que todavía no volvió Israel, que en sí no volvieron las 10 tribus, que no se sabe, no teníamos tiempo bien de hablar, pero en sí Israel volvió. ¿Cómo podemos saber? Porque tenemos las mismas escrituras en Jeremías 31:15 al 20, Jeremías 31:15 al 20, vamos a ver cómo, a pesar, vamos a decir que Dios le había dejado así como una viuda, o sea que había perdido todo, ellos iban a reconocer su pecado. Jeremías 31:15 al 20. No olviden que está hablando de la tribu, o sea, de Efraín, de Israel, ¿no? Dice así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio, ciertamente, acá está, ciertamente he oído ¿a quién? A Efraín. Efraín es el que Dios que estamos leyendo en Amos. Voy a hacer algo, pongo un pausa acá y explico algo para que se pueda entender, porque si no se entiende nada. El libro de Oseas está antes de los libros que ya vimos nosotros, por eso que se complica. Lo que ya vimos, Jeremías, que yo estoy leyendo, sucedió después, ellos ya están en cautiverio. Acá Oseas está diciendo, no te sentían que van a ir para allá. Bueno, ya acá ya estaban, cuando vimos Jeremías, ellos ya estaban en el cautiverio. Bueno, acá, Oseas, por eso yo dije el libro de Oseas, que en sí está acá, lo último, pero en sí teníamos que ubicarlo allá. La Biblia no estaba ubicada así, pero en sí es cuando, más al principio, cuando estaba previniendo. Y acá, este pueblo, vamos a decir, Efraín, vamos a estar 10 tribus, fíjate que ya están en cautiverio. Por eso decimos que nosotros, que sí volvieron, porque dice: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Dios le escuchó ya que se estaba lamentando. Dice: hazme volver para que sea restaurado. Este texto es muy importante. En otras traducciones, Reina Valera capaz 1960 dice así: conviérteme y seré convertido. No dijeron, yo tengo el libre albedrío y podré decidir si voy a ir a Cristo o no iré. No, conviérteme. Tú, por tu gracia soberana, toca mi corazón. Ahora que escuché esta prédica, ahora hazme el corazón conforme a tuyo, ablanda mi corazón, porque ahora he escuchado, es tiempo de gracia, conviérteme tú. Es un texto muy, muy fuerte este. Ellos están pidiendo: por favor, tú conviérteme a mí. Y para que sea restaurado. Pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, acá está reconociendo, ¿ves? Porque no nos olvidemos que Oseas dice, Oseas 5:15, me apartaré hasta cuando se arrepientan. Hasta ese momento, cuando se arrepientan, yo vuelvo, dice Dios. Pero un corazón sincero y humillado yo no despreciaré. Ese Salmo 17, si no me equivoco. Entonces, ¿qué dice? Ellos están reconociendo, porque después que me aparté me arrepentí, después que comprendí, me di golpes en el muslo y me avergoncé, también me humillé, porque llevaba el aprobio de mi juventud. No es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven, porque la palabra entraña acá la podemos traducir corazón. Mi corazón se conmueve por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. ¿Qué pasó con el castigo? Llegó un fruto de arrepentimiento. Efraín se arrepintió y Dios le hizo volver. No volvieron, Daniel. ¿Cómo que no? Sí volvieron. Construyeron Jerusalén, levantaron. En la época de Nehemías levantaron el muro.
Pero hoy dicen, no, porque no ha vuelto, no sabemos qué tribu había. ¿Cómo? Pablo mismo, cuando está hablando, Pablo dice que era la tribu de Benjamín. Y cuando estaban en el Pentecostés, veía que venían de muchas tribus, o sea, entonces sí, habían vuelto. Lo que sucede es que volvió un remanente nada más. Un remanente, volvieron todos. Eso es lo que sucede, porque muchos se quisieron quedar, ya lo vimos, vamos a construir el muro, no, estamos cómodos acá, ya habían hecho negocio, en eso se ven como para el mundo, ¿te acuerdas? Y se ve acomodados para el mundo, no querían. Pero los fieles que ellos añoraban, querían volver a Dios, sí volvieron. Entonces, sí volvieron. Quizás esto decir que no me importa, no le entiendo nada, pero vos le vas a predicar a otro pastor y ellos dicen que no, que tienen que volver, que tienen que levantar el tercer templo, que Cristo tiene que venir a estar allá. ¿Y pero por qué? Porque no volvieron, dicen. ¿Entendés? Entonces por eso que es importante que entendamos que sí ellos volvieron, y ellos reconocieron su pecado, volvieron a decir del cautiverio, así que no volvieron, vamos a decir, de las 10 tribus todas completas, ¿no? Pero sí volvieron en remanente, y Efraín se terminó arrepintiendo, ¿no? Cuando vemos, vamos a decir, en el Nuevo Testamento, podemos leer del hijo pródigo, que también se ha ido en pos de este mundo, buscando los placeres de este mundo, las cosas, y cuando estuvo comiendo con los cerdos, y dice, oh, con mi padre estaba mejor. ¿Cuántas veces nos puede pasar? Que a veces Dios te deja, que te vayas al chiquero, que te ensucie, que pierdas tiempo durante toda la semana, y en un momento estás enojado, perdés la paz, y no sabes qué te pasa, y estás en el chiquero, tu mente está ahí. Y lo que sucede es que en un momento dice que el hijo pródigo se le abrió el entendimiento, estaba mejor con mi padre, hasta los jornaleros comen mejor que yo, decían. Entonces debemos entender que si nos alejamos de Dios podemos volver. Es como un padre, dice que cuando corría, dice si no me equivoco el libro de Lucas, que él se levantaba así las manos. Es una cosa vergonzosa. Quizás no lo saben la costumbre judía, quizás no te importa mostrar la pantorrilla a ti, pero que el judío se levantara esto y se ciñera para correr, más un viejito y él salió en busca de su hijo corriendo, que apenas lo vio. Así está Dios siempre, esperando por sus hijos, no porque él sufre, él le ama. Y debemos tener en cuenta eso, que cuando nosotros pecamos le estamos lastimando, no estamos violando. ¿Qué es el pecado? La teología sistemática dice que según, a ver, ¿qué texto puedo nombrar? Primera de Juan 3:4, dice que es la violación de la ley. Y digo justo lo que dice, no se trata solamente de un texto. Se trata de que cuando pecamos, nosotros tanto con la mente como con hechos, realmente más con mente, estamos ofendiendo a un Dios, porque Dios es espíritu. Cuando pecás, con el espíritu pecás. ¿Por qué? Porque con la mente estás adulterando. Si estás maquinando y poniendo la mente en otras cosas que no son Dios, ¿qué estás haciendo? Con tu mente estás adulterando. Entonces debemos tener cuidado, cada vez que vamos creciendo y vamos llegando más y más a Dios, y más luz nos va llegando, vamos viendo el pecado de otra forma. Antes lo veíamos así, pero ya después lo vemos un poco más claro como es, ¿no? Y debemos ser más cautelosos en eso. Entonces, en sí, ellos volvieron y se arrepintieron, ¿no? Espero que se haya podido entender un poco de esto, porque lo vi un poco a vuelo de pájaro. Vamos a seguir avanzando. Iba en el 4, en el 6, en el 7, si me voy avanzando un poco rápido. En el 7, versículo 3 dice: y no consideraron en su corazón que tengo memoria de toda su maldad, ahora le rodeará sus obras delante de que en mí está. Entonces debemos tener en cuenta que Dios, ellos dicen que vos, o nosotros podemos decir que Dios en sí no considera, nosotros en su mente, con su corazón, que Él tiene memoria, 7.2. Él sabe todo lo que estamos haciendo, Él tiene, vamos a decir, una memoria que puede guardar todas las obras que nosotros estamos haciendo, y la guarda y se están delante de Él. Y algún día dice que Él la va a poner de manifiesto, dice también, no me acuerdo si en el Romano, ¿no? Por medio de mi evangelio. Dice. Entonces debemos tener en cuenta que Dios va a tener un día donde va a hacer un juicio y va a traer todas esas obras delante de nosotros. 7.2 nos dice que tengo en memoria toda su maldad.
Debemos acordarnos de eso, ¿no? En el 8, vamos a avanzar, dice: represión de la idolatría de Israel. Pon tu boca trompeta como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Acá está el cuello de la cuestión del por qué todo sucede. Toca trompeta, bueno, el shofar sería algo así, que sonaba, no me acuerdo cómo sería, pero algunos creen que era algo así como, tenían diferentes toques, pero algunos creen que se medio cortitos así, tenían tipos toques para avisar ciertas cosas. No sé si en la época mía, en la época en la que yo estaba en la prefectura no se enseñaba, pero los que estaban, yo era motorista naval, pero los otros que estábamos a decir en lo que era, ¿cómo puedo decir? Estaban con los de comunicaciones, se llaman. Ellos decían que se les enseñaba en una época, había algo que no me acuerdo, que ellos lo explicaban porque era el curso de ellos, ¿no? Yo tenía que estar con los motores. Pero estamos viendo CA8. Ellos tenían que aprender algo esto. Significaba algo, no me acuerdo bien este nombre. Bueno, el shofar toca trompeta, que está diciendo alerta o avísale que viene el enemigo. ¿Pero por qué? Dice a la casa de Jehová, porque traspasaron, acá está, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Traspasaron, en sí la palabra en hebreo sería ignoraron. Es como traspasar el lindero, como dice el primero, es como un cerco hacer así. No pasar. Paso igual yo. Bueno, Dios dice, no traspases. Entonces traspasaron hasta Dios le decía, no hagas esto. Y pasaron eso. Entonces, en sí, traspasaron, violaron la ley. Y acá está, esto es importante entenderlo, porque acá está el juicio de la cuestión por la que vino esto. Y Dios los entrega al destierro, ¿no? Y porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Se rebelaron ahí en sí contra la Torá, contra la ley de Dios. Se rebelaron, en sí la palabra en el hebreo se podría entender como le pasó al profeta Jeremías, cuando le dijo, rebelaron acá para que se pueda entender sería, sí, ya lo sé, Daniel, ya lo sé, no me importa, ya te lo digo, pero Dios dice esto, Dios y otra vez, ¿por qué te castigó Dios? ¿Por qué? Si ustedes leen, si tienen la Reina Valera 1960 y leen en el 9, dice castigo de la persistente infidelidad de Israel. ¿Por qué? Porque persistían. Entonces en el 8 dice reprensión de la idolatría. Primero lo reprende, Dios primero te llama la atención. Y después en el 9 que aparece, castigo. Primero te dice, Dios dice, está mal esto. Y después ya viene la reprensión. Entonces, ¿pero por qué? Porque traspasaron la Torá, la ley, y se rebelaron. ¿Qué es rebelar? Sí, ya lo sé, pero Dios es amor. Entonces, como también diciendo, sí, lo sé, pero no lo haremos, Jeremías. No haremos nada lo que manda Jehová tu Dios, algo así, ¿no? Increíble, el pueblo de Israel, dijo ese profeta. Entonces acá también, eso es rebelarse. Es saber lo que Dios dice en su palabra y no lo quiero hacer. Entonces que dice que, sigue diciendo que él alquiló amantes en el 9, pero en el 12 dice, 8:12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Bueno, ellos hacían sacrificios de carne, comieron, habla muchas de las cosas, pero en el 14 dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fornicarias, mas yo meteré fuego a sus ciudades, en la cual consumirá sus palacios. No nos olvidemos que ellos en sí habían mandado, habían hecho como templos, así, vamos a decir, en lugares altos, ¿no? para el Dios y habían edificado templos. Si lo traemos en el día de hoy, vemos a muchos pastores y muchos que están preocupados en qué, como dice el versículo 14, edificar que, dice, olvidó a Israel a su hacedor y edificó templos. Hoy vemos que muchos se olvidan de la ley de Dios, como dice Oseas 8, versículo 14, se olvidan de la Torá, de la ley de Dios y edifican, Oseas 8, 14, grandes templos. Pero la Torá, la ley de Dios, esto, lo que Dios manda, Dios dice que sé santo porque yo soy santo. Él dice, como en Efesios 5, 24,
no sé si con esta Biblia, en un momento. Efesios 5:24. ¿Cómo? Se rega la parte, acá está. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, así que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, las Escrituras nos dice que Dios quiere que su iglesia sea santa e inmaculada, que sea en sí pura. Y vemos que están encargados, como dice Oseas 8, versículo 14, si no me acuerdo que estaba leyendo, en 8:14 era, no, sí, en armar que grandes templos, ¿no? O sea, un momento, yo tuve que ir hasta donde está ahí y se me sacó. Oseas 8, 8:14. En edificar, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, ¿no? Y eso es lo que sucede con las iglesias, ¿no? Cuando estaba leyendo había algo que estaba, pensé que estaba leyendo otra cosa, no, porque pensé que estaba leyendo, o sea, porque como no encontraba los textos. En Oseas 9, versículo, en Oseas 10:2 dice que su corazón estaba dividido. Oseas 10, Oseas 10:2. Su corazón se había dividido, habían perdido así ya el primer amor. Ellos habían invalidado la Torá, habían invalidado la ley. En Levítico 26, 14 y 15, algunos de los pasos que da, o sea, muestra para, vamos a decir, la apostasía, en negar la fe, vamos a decir eso, o sea, para que se pueda entender un poco lo que creía. Uno de los pasos para que podamos entender esto, Oseas 8, 2 en adelante, las cosas que, como ellos fueron decayendo, vamos a decir, tanto lo que era políticamente, moralmente, ¿no? Que hacían cada uno lo que quería. Uno de los pasos, si vemos Levítico 26, 14 y 15, dice que no escuchaban, o sea, no escuchar, no hacer, obedecer los mandamientos de Dios, ahora lo explico un poco, y negar que viene de Dios. En sí invalidan la palabra de Dios. Para que se pueda entender, una vez que lo vimos, ya estamos en Levítico, pero voy a refrescar un poco. Uno de los pasos para apostatar o empezar de a poquito a alejarte, porque Satanás no va a hacer que te alejes de un día al otro. Mañana te va a levantar y decir, ¡oh, buen día para dejar las cosas de Dios! Eso no sucede. Eso empieza cuando tu corazón empieza de a poquito a amar una cosa, otra poquito, de a poco, y él de a poquito te va engatusando, te va poniendo artimañas, ¿no? Y te va alejando de Dios, de a poquito te va trayendo el queso y te va sacando. Pero a lo mejor te despertás un día diciendo, buen día, hoy sí, estaba para tirar la Biblia y los signos. Nada. Creo que de a poco hay unos pasos para apostasía, y una de las cosas son síntomas así, ya no escuchás como antes, tu mente te va por ahí, las cosas de este mundo, no prestás atención a la palabra de Dios, y empezás a negar que no proviene de Dios. Cuando viene un siervo de Dios te dice, Dios dice así. No, te parece que sos vos, pero sí, no te dice yo, mirá. Acá dice Dios, acá Dios dice esto. Entonces empezás a decir que no viene, pero yo no digo que no viene de Dios, pero cuando no hacemos caso al mensaje de Él, que nos está diciendo algo, estamos invalidando. Y este es el pueblo de Dios, despreció la palabra de la Torá, la palabra de Dios, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Contra qué? Contra los mandamientos de Él. ¿Ve? Esto fue la causa de castigo. La causa de castigo fue traspasar el pacto matrimonial. Cuando hablamos de pacto, para que se pueda entender, hablamos de fidelidad, de ser fiel a Dios. No podamos decir, como dice Pablo, por ahí dice, no, porque aunque Dios fuera nosotros infiel, Dios es fiel porque no se puede negar a sí mismo. Pablo lo dijo, Leru. No, eso no es ser cristiano. Sabemos que nosotros no podemos ser fieles a 24 horas y vamos a adulterar, vamos a pecar,
pero podemos correr, pedir perdón a nuestra esposa, perdón esposo, perdón Señor Jesucristo, porque te he sido infiel. Y Él es justo y misericordioso para perdonarte, decirte sí, esposa amada, te perdono. Pero tú sabes, pero no podés jugar mal, porque como Pablo dice, porque nosotros somos infieles, Pablo, Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. No podemos estar jugando con un texto así y amoldarlo a nosotros, ¿no? Entonces, traspasar es eso, ignorar, que ya lo sabe, ¿no? Y referenciar, o sea, que se revelan, así que ignoran la palabra de Dios. En el 7:14 dice así: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, se rebelaron contra mí, en el 7:14. Entonces rebelar quiere decir eso, sí, ya sé lo que mandás Dios, pero quizás no lo vas a decir así, pero vas a leer la palabra y decir, bueno. ¿Cuántas veces me toca? A veces me preguntan, no voy a decir nombres, pero por consejería bíblica, yo no utilizo la que utilizan muchos pastores, que es psicológica. Yo digo, bueno, yo voy a decirte lo que dicen las escrituras. Muchas veces me toca hablar con personas y le digo, esto, mirá, esto dice las escrituras, vamos a ver lo que dice, no lo que yo digo con mi vivencia. Y cuando ya le empiezo a decir los textos, se van, lo que yo justo me acordé que tenía que, claro, porque no me gusta lo que dice la palabra de Dios. Sí, ya lo sé, pero no lo haré. Eso es rebelarse. Dios te dice, venís a pedir un consejo a un siervo de Dios, y Dios dice esto. Pero no lo haré. No me conviene. Pensar que usted me iba a consentir con mi pecado, que me iba a entender lo que yo sufro. Sí, pero no lo siento. Quizás está sufriendo por causa de ese pecado, nada más. Pero Dios nos dice que no. Si vos querés hacer la voluntad, vas a tener que hacer lo que Dios manda. Me voy a apurar para ir terminando. Si no, no terminamos más. Vamos a ir a lo más difícil. Les invito a ir a Oseas 11, que es lo más difícil de todo. Bueno, acá está. Busqué mucha información por varios lados. No sé si me ha faltado incluso uno de los materiales que tenía. Tenía otro libro, no sé si quedó por allá o quedó por acá, o si está por allá. No me hagas un favor, porque yo me interpreto. Hay uno de Israel que está ahí arriba sobre la mesa. Yo empiezo a hablar Oseas 11, porque iba a nombrar justo a alguien, pero en Oseas 11:1 dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Gracias, ahí está. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, gracias. Para esta información busqué un poco, me auxilié de David E. Olwerda, no sé si se pronuncia así, en el Israel en el plan de Dios, ¿no? Que él es de, vamos a decir, en seminario, si me equivoco, el calvinista, no es el calvinista, pero no me acuerdo bien, sí creo que es del seminario ese. Y de algunos comentarios del vamos a decir, el hermano que ya murió, que es el señor William Hendrickson, en su comentario de Mateo, y no me acuerdo si el comentario de Romanos también que saqué, creo que es ahí. Son pensamientos, vamos a decir, expositores que creo, o sea, que son buenas fuentes de información, ¿no? Y mucho de lo que voy a hablar ahora está un poco sacado de ahí, ¿no? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora cuando vaya a evocar a uno de ellos digo, ¿qué sucede? Que la mayoría de los expositores creen que de acá en adelante, acá en sí está hablando de Israel. Cuando vemos, o sea, en las escrituras, yo no tengo tiempo de explicar, ya hay muchos sermones, creo que hay 2 sermones sobre esto, que Jesús es el verdadero Israel, que subí al canal, que ya hace mucho que abrí. No tengo tiempo de hablar todo esto porque tendría que tener 2 o 3 horas más para hablar de esto. Pero en sí, lo quiero decir porque después, en Mateo 2:15, Mateo, vamos a ver que Mateo nombra ¿cómo decir? A Oseas. Si vamos a Mateo 2, versículo 15, sin sacar nuestras vistas de Oseas 2:11, vamos a leer así, Mateo 2, versículo 15. Si están atentos, dice así:
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dice el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Espero que ya estado atentos porque no lo leo más, porque si no, no terminamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Mateo nombra a Oseas y lo aplica al Señor Jesucristo? Cuando acá Oseas está hablando de Israel, ¿no? Bueno, primero vamos a decir, vamos a aplicar un poco de Hendrickson, lo que él explica, un poco, después de algunas palabras de él, y después un poco del libro de Israel y el plan de Dios, porque es un poco difícil explicarlo esto. La mayoría creen que cuando Mateo hizo una mala exegesis, bueno, decir eso decía que Mateo no tiene el Espíritu de Dios, y que se puede llegar a equivocar, ¿no? Porque está diciendo que... Pero ¿qué sucede? ¿Por qué lo está aplicando? Porque acá en Oseas 11, en sí, Dios está llamando a Israel, sabemos que de Egipto a Canaán, que eso sucedió en Éxodo 4:22. Pero ¿para qué? Porque él lo iba en sí a proteger, le iba a dar el sustento, ¿no? Para cuidarlo. Pero en Mateo 2:15 vamos viendo que también que habla del Hijo de Dios, pero tiene el Señor Jesucristo, donde él fue sacado de Egipto, y dice, en sí, vamos a decir que Israel en sí mostró ser infiel. Vamos a decir que si seguimos toda la historia, todo lo que estamos viendo hasta ahora, y Dios, o sea, lo amenazaba con un juicio. Pero cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, Mateo, vamos a decir Mateo 2:15, vemos que también que Cristo también es llamado el Hijo de Dios, porque es el unigénito del Padre y es el Hijo, ¿no? de Dios, ¿no? Pero él también fue tomado de Egipto y él creció, pero en sí la perfecta, vamos a decir, humanidad, ¿no? Y él cumple, vamos a decir, la obra para que Dios le mandó, ¿no? O para que Dios le había asignado, ¿no? Entonces en Mateo 2:15, yo me valí un poco acá del señor Hendricks en el comentario de Mateo, y él explica un poco así, que él dice que la historia, para entender Mateo 2:15, pues yo ya lo leí recién, que es, Mateo lo aplica acá en Oseas, como yo hablé hoy recién, que dije Pablo hablaba, ¿cómo es posible que Pablo aplique Oseas 1:10 y Oseas 2:23 en Romanos 9:25, que es para nosotros, ¿no? Bueno, acá Mateo también está aplicando el texto de Oseas, lo está aplicando el Señor Jesucristo, pero es más, vamos a ver que es más allá que de un tipo. Entonces, tenemos que ver que la historia de Oseas y de Gomer era aplicada ¿a dónde? Hacia Israel, ¿no? Porque Jehová sí se había convertido, vamos a decir, en el marido de Israel, pero como Gomer había sido infiel a Oseas, Israel también había sido infiel a Dios. Esa es la idea más o menos que quiere mostrar el libro que estamos viendo de Oseas, ¿no? Pero así Israel también iba a ser esclavizada, según este libro que estamos viendo, por las naciones, porque ellas habían confiado más en esas naciones que en Dios. Y también muestra que así como Oseas restauró a Gomer, que vimos en Oseas 3, así Dios iba a restablecer al remanente de Israel. Pero acá vemos que Mateo está citando a Oseas, pero la está aplicando a Cristo. Entonces queremos entender que Mateo está considerando que Israel es Cristo. No es más allá que un tipo, sino que Israel es Cristo. Porque de ahí dice que llama. Vamos a explicar por qué. Porque en sí es más de un tipo de Cristo. Todavía no terminé, porque te dicen, no puede ser, pero si me puedo dejar terminar para que se pueda llegar a entender, vamos a ver por qué pensamos eso. Porque también creemos nosotros que es un tipo, o sea, perdón, es un hijo, no un tipo también, que es un hijo ¿sí? de la Trinidad, como dice Juan 1:14, ¿no? Y en sí Cristo, para que podamos entender, sí, en sí vendría de Israel, porque en sí vendría de su naturaleza humana. Y si Dios lo hubiera matado a todos en el cautiverio, no se podía haber cumplido las promesas que tendrían que cumplirse en Cristo. Porque Cristo, o sea, la promesa de dónde viene, decía el Mesías, vendría de Israel, ¿no? Tendría que, si Dios hubiera destruido a toda esta nación por adúltera, ¿qué pasa? No se pudiera haber cumplido las promesas que él había dicho que venía, porque no vendría Cristo, porque no tendría linaje, como dice Mateo 1, ¿no? Entonces, si se hubiera destruido, o sea, vamos a decir, en Egipto, no se hubieran cumplido estas profecías mesiáticas, ¿no?
Entonces por eso que Israel fue llamado de Egipto, pero así también fue llamado Cristo. Cuando Israel es llamado de Egipto, también es llamado Cristo. ¿Por qué? Porque de Israel iba a provenir Cristo. Por eso que Mateo lo aplica así. Entonces Cristo en sí es el Israel, ¿no? Que no nos olvidemos que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia de Israel de esa época, ¿no? Que eran los primeros convertidos, ¿no? Porque después vienen los gentiles. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo? Dios le está diciendo a Jesús: ¿por qué me persigue a qué? Al Israel que estaban haciendo, o sea, vamos a decir, que se estaban convirtiendo. Él mismo te está diciendo: ¿por qué me persigues a mí? Yo soy de Israel. Le están persiguiendo a ellos, mi pueblo, pero me están persiguiendo a mí, que yo soy de Israel. Entonces, por eso Mateo te aplica. Yo sé que es un poquito denso, no es denso, porque la palabra es, ¿cómo explicarlo? Un poquito difícil quizás de entender esto, ¿no? Porque es escatología. Pero bueno, para que puedan entender y tranquilidad de su conciencia fue la parte más fácil. En serio, fue la parte más fácil. Porque si vamos al libro de David Olguarda, en Israel, el plan de Dios, está más difícil de entender. Eso fue lo fácil de Hendricks en Mateo, del libro de Mateo en su comentario. Tuve que sacar de él, ¿no? Esta parte porque estaba muy difícil. Pero si vamos a Jesús en sí, tiene una parte que se llama Jesús y Israel, un asunto de identidad. No tengo tiempo de explicarlo todo, ¿no? Pero ve en sí que él explica que para pertenecer a Israel, no solamente que Israel es solamente que se dice israelita, pero dice: nosotros somos de Israel, y dice: nosotros somos de Abraham, y Cristo le dijo que esas piedras podía levantar. Entonces no todo venían de Israel, o sea, sino que dicen en Romanos 2, 28, ¿no? Sabemos que no todos son de Israel, porque había también, ya lo vimos un montón de veces, durante todos los años, de que no solamente lo que eran de acá, ¿no? Ya lo expliqué un montón de veces esto. Pero ¿qué sucede? Que no todo provenía. Si vos ves, no sé cómo explicarlo, Mateo creo 1, vos ves el linaje de Cristo y vemos que hay un montón de mujeres que la Moabita, Ruth, muchas de esas no eran, vamos a decir que eran mujer virtuosa. No. Entonces Dios, el que quiere que si vos estudiás la línea del Señor Jesucristo, en Mateo 1, Dios puso algunas mujeres ahí que no eran, vamos a decir, no, entonces Él pone quien quiere en el árbol genealógico que nosotros somos insertados. Estamos hablando del Israel espiritual, ¿no? Espero, yo sé que quizás es un poco difícil de entender y no lo estoy explicando de la mejor forma porque no tengo tiempo. La aguja del reloj ya se me ha pasado como siempre. Pero en sí, él explica también que en el uso de Mateo que le da Oseas 11.1, él dice así: es verdaderamente notable, no se hubiera añadido este versículo a la historia, el tema de la protección, palabras textuales de él, providencial de Dios, habrían ofrecido una interpretación suficiente de la breve estadía de Jesús en Egipto. Sin embargo, la cita del pasaje acerca de Éxodo ilumina sorprendentemente el significado de la historia. La intención de Mateo, entendido en su texto original, es hacer de Oseas 11.1 la clave de interpretar esta narrativa. Oseas 11.1, desde que Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este versículo no parece ser una profecía acerca del futuro, más bien se refiere a un evento en el pasado de Israel, el éxodo original en Egipto. ¿Cómo es posible entonces que Mateo use este versículo que se refiere al pasado de Israel como una palabra profética que se cumple en la vida de Jesús? La respuesta se encuentra en la forma que los autores del Nuevo Testamento citaban los pasajes y sigue hablando y hablando y hablando, que como verán es un poco bastante difícil de entender. Pero en sí, lo que quiere explicar es que, no sé cómo explicarlo, porque es un poco difícil de entender. Ahora le voy a explicar con mis palabras. Pero en una parte más adelante, en la página 47 de Jesús e Israel, asunto de identidad, dice: la estadía de Jesús en Egipto es una señal de un nuevo futuro ha empezado. Cuando Mateo declara que Oseas 11.1 se ha cumplido en este evento, no solamente proclama que Jesús es Israel, el hijo amado de Dios, sino también que el tan esperado éxodo ha comenzado. Y después sigue diciendo: en él la historia de Israel vuelve a vivirse y llega a cumplirse. No sé cómo explicarlo con mis palabras, está un poco difícil de entender, pero en sí, para ver si lo puedo explicar con mis palabras, como que Israel no había cumplido el pacto, había quedado. Entonces,
Cristo, o sea, Cristo que iba a venir un nuevo pacto, iba a cumplir las promesas en sí, se iban a cumplir en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Israel, en Él se cumplen todas las profecías. Por eso el título que quería ponerle es ese, ¿no? Las profecías, las sociedades se cumplen en Cristo. ¿Dónde iban a ser restaurados ellos? En el Señor Jesucristo. Iba a llegar un día, ¿no? No sé si se ha podido entender un poco. Quizás lo voy a tratar para explicar para la mente un poquito más sencilla. Ya terminé, ya no hay más, no más nada, acá terminamos. Pero es así. La restauración, si no entendieron nada, esto por lo menos, la restauración tanto del Israel de esa época, todo judío, como el Israel de hoy espiritual, tanto la iglesia como los israelitas que están salvados todavía, Dios no lo ha desechado al pueblo de Israel, todavía hay gente que viene salvándose, venimos corriendo en esa porque Dios viene salvando tanto judíos étnicos, decir, y gentiles. ¿Qué sucede? Eran en Cristo. Para esa época ya tenía la promesa, nosotros ya llegó esa promesa. ¿Se puede llegar a entender todo esto? Hasta eso más o menos si no entendieron todo. Voy a cerrar y vamos a orar, pero antes me gustaría cerrar con la última parte. Si me pueden acompañar leyéndolo para que tomen conciencia. Oseas 14, ese es lo último de Oseas. En el versículo 9, en el último que termina. Me gustaría leer un poco de eso. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y así termina el libro de Oseas. Me gustaría, después de todo este sermón, que podamos poner nuestra mente acá en Oseas 14, versículo 9, con que se cierra el profeta, ¿no? Y le está diciendo, ¿quién es sabio para que entienda todo esto lo que estuvo hablando el profeta? ¿Quién es sabio? ¿Y quién es prudente? Prudente es saber que algo va a pasar y vos vas a tomar medidas de precaución para que no llegue eso. Son prudentes. Entonces, ¿quién es ese sabio y prudente? Para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios teniendo acá está expuesto en día, te muestra a Dios que hay un camino de rectitud y una puerta en Cristo. ¿Él es sabio para caminar como los rectos y los justos para andar por ellos? ¿O vas a ser rebelde como este pueblo que dijo, sí, ya lo sabemos, pero no andaremos, no queremos? Seremos rebeldes a la Torá, no importa si Dios dice ídolos, entonces yo iré en lugar de esos ídolos, haré lo que yo quiera, o seremos sabios. ¿Quién es sabio para andar en esto? ¿Quién es el justo o el prudente para caminar por los caminos de Dios? Espero que podamos meditar sobre esto y que hoy no lo tomemos solamente como lo dijo Daniel nada más, pero no olvidemos que Dios nos habla a través de su palabra, y tomar conciencia de eso. Vamos a orar y cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos aprender del libro de Oseas, donde usted nos ha enseñado tanto de su juicio, de su castigo, pero también de su amor eterno, como usted ha tenido misericordia de nosotros. Usted nos ha amado cuando nosotros así éramos pecadores, y nos ha amado en Cristo enviando a su Hijo amado. Le pedimos que podamos caminar en su ley, en su Torá, pero no para ser salvos, sino un resultado de que ya somos salvos, y cuando nos desviamos podamos ir a la cruz del Calvario, al trono de gracia, y pedir perdón, porque a veces nosotros le somos infieles de verdad y ponemos la mirada en este mundo. Le pedimos que su mano no se suelte de nosotros. Le pedimos, le rogamos todo en esto en el nombre de su Hijo amado. Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.